entrada hablamos sobre este pasquín, este informecito del Banco Central, pero justamente con la acotación que vos me agregabas recién, Claudio, valga la redundancia, me gustaría redondear la idea de qué sustentabilidad estamos hablando si el mismo día que le estás proponiendo a los bonistas que te den facilidades de pago, periodo de gracia, que te bajen la tasa de interés, estás por otro lado emitiendo un decreto de necesidad de urgencia con superpoderes que te aumentan el gasto, pero no solamente eso, sino que aumentas el manejo, la dependencia del Banco Central, que como siempre supimos en Argentina, nunca fue independiente, pero ahora es menos independiente. Entonces la pregunta que se hace en el mercado, que se hacen los analistas, y por eso el dólar voló como voló a 130 pesos los dólares alternativos, pesos más, pesos menos, 127, 133, etcétera. ¿Por qué? Porque el día después de la pandemia, que no sabemos si va a ser en agosto, si va a ser en julio, si va a ser en diciembre, cuándo va a ser, como vos bien decís, Claudio, esto no da para mucho más, la actividad se tiene que empezar a reactivar. Y la única manera que la economía se va a empezar a mover, aún con protocolos extremos de barbijo, lavado de manos, distanciamiento, etcétera, trabajando a media máquina, la única posibilidad que todo eso empiece a moverse va a ser con la reaparición del crédito bancario, crédito personal, crédito empresario, crédito en el sector marginal. Todo el mundo va a tener que empezar a decir, te vendo hoy, me pagás mañana, porque el que no sepa que hoy estamos todos, salvo una pequeña porción de gente que mantiene ingresos independientemente de la actividad económica, como son los jubilados, aunque ya lo vamos a ver ahora, que salvo los que les perciben la mínima, el gobierno te los licúa porque no te va a dar el aumento que marcó la inflación, te va a dar el aumento que va a ser la 20ª parte, un 10%, lo que fuere. Los asalariados lo mismo, mantienen sus ingresos pero acotados porque las empresas no están vendiendo. Entonces la única manera de mover este aparato productivo es con crédito. Y el punto es, ¿cómo va a reaparecer el crédito si el día que tenga que reabsorber esta expansión excesiva, monumental del Banco Central, tiene solamente dos caminos? O lo absorbe con LELIQ y hace que las tasas de interés suban por las nubes y ese crédito que vos vas a necesitar para que la economía se reactive, el consumo, la producción, los proveedores van a tener que pagar más tasas de interés, o lo va a hacer con suba de encajes bancarios para chupar toda esa plata de una vez y entonces también las tasas de interés van a volar por las nubes, o la van a hacer al mejor estilo populista. Ya tenemos la experiencia desde los años 70, fin de los 75 con el Rodrigazo, con una mega devaluación en el cual volvemos a licuar todos los ingresos de los argentinos. Ese es el panorama triste y lamentable que hace que cualquier negociación de la deuda hoy aparezca realmente insustentable. No, Daniel Tico, muchísimas gracias. Quédese, por favor. Hola, Chino, ¿cómo estás? Claro. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página del Chino Martínez Moreno, y si Maxi me está dando bolilla, estaríamos transmitiendo también por la página nuestra de Facebook, Sin Saco, todo junto, Sin Corbata, todo junto. Hola, Claudio. Vamos a la señal de la radio y continuamos con vos, Dani, ¿te parece bien? Perfecto, Claudio, adelante. Bárbaro, Música, comentarios, análisis, todo en un solo lugar. Concepto 95.5. Periodismo en FM. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, Poliar, venta y alquiler de sin equipos saco y sin multifunción. corbata, Sharp, todos los domingos Brother, HP. de Conseguí el mejor precio 10 en Oliar. a 13 horas 4383 por el 4200. concepto AM y FM. Los domingos a las 14, usted está en Estación Central para comenzar un viaje juntos con actualidad, cultura, economía, deportes, salud, música y un gran equipo de profesionales. Estación Central, el punto de encuentro
en Concepto FM 95.5. Noticias, Opinión, música, comentarios, análisis. todo en un solo lugar. Concepto 95.5. Periodismo en FM. Sin saco y sin corbata. Sin saco, sin corbata. 3 horas para conocer la realidad. Claudio. Sí, señor. Bueno, don Daniel Tico, contame. El gobierno nacional emite a través del Banco de la Nación, del Banco Central, un informe analizando por qué tenemos la deuda que tenemos. ¿Me equivoco? No, para nada, exactamente. ¿Qué Y dice? Primero hace un montón de trampas como le caracteriza a este gobierno y en particular al Banco Central en el manejo de su gestión, ¿no? Pone todos los cuadros que presenta en este informe, lo hace en forma agregada de los 4 años. Con lo cual vos ves cifras monumentales, pero después decís, pero estos son 4 años. Esto es el periodo 17 de diciembre del 2015 al 27 de octubre del 2019. No sé por qué cortó el 27 de octubre, no cortó el 9 de diciembre o cortó el 11 de agosto. Porque no hubo más emisiones de deuda a partir del día 27. No, pero estamos La hablando última del manejo. emisión del gobierno macrista fue el 27 de octubre. Claro, pero fíjate que por un lado el gobierno o el Banco Central le pone este título: las políticas económicas aplicadas entre el 2015 y 2019 favorecieron la fuga de capitales y generaron la crisis de endeudamiento. Y luego, cuando vas al informe, empieza con el primer cuadro nomás, con los flujos cambiarios. No habla de la deuda, habla del movimiento en el mercado de cambios en cuenta corriente, en cajas de ahorro, depósitos privados, títulos públicos, las reservas. O sea, no se concentra exclusivamente en lo que respecta a la dinámica de la deuda y a la dinámica en particular de la deuda pública, sino que a todo lo que tenga color verde, lo mete en este informe, sea público, sea privado, sea flujos financieros. La tesis del trabajo es esta. La deuda fue fuga. Es decir, todo dólar que se obtuvo para deuda se lo llevaron los privados. Esta es la tesis del trabajo. ¿Por qué? Porque este trabajo va a solventar, a sostener una investigación que va a aparecer en el futuro no muy lejano, que dice quiénes fueron los que sacaron dólares de la Argentina. Uh-huh. Entonces lo que van a decir es, esta gente, gracias a este gobierno, generó esta deuda. O sea, Exacto. vos tenés hambre y vos tenés desempleo porque Daniel Estico sacó $10.000 de la Argentina en el año 2016. No importa si Daniel Estico sacó los $10.000 para comprarse libros, para comprar una casa o para comprar un medicamento que le salvó la vida. No. Él sacó $10.000 y vos no tenés trabajo por Daniel Estico. Este es el objetivo básico de este trabajo. Claramente, pero obviamente que muestra todo lo contrario. En primer lugar, porque técnicamente hay que diferenciar. Fuga de capitales es cuando vos tenés control de cambio, tenés prohibición de comprar dólares y buscás las formas de sacarlos del sistema. Sacarlo al colchón de tu casa, meterlo en la caja de seguridad del propio banco, pero sacarlo del circuito del flujo de los negocios en blanco. Eso se llama fuga cuando hay control de capitales. Cuando vos tenés libertad de cambio y saco los dólares, no es fuga, es movimiento de activos externos por un problema probablemente propio de la cultura argentina de hace 50 años, que no confiamos en nuestros políticos. ¿Por qué no confiamos en nuestros políticos? Porque ellos nunca pensaron en nosotros. Siempre piensan en ellos en el día a día, en el voto de la semana que viene. No tenemos, lamentablemente, salvo muy pocas excepciones
en la historia política económica argentina, hemos tenido estadistas, gente que haya tenido la capacidad de gobernar pensando a largo plazo, pensando 15, 20, 30 años. Por eso, por un lado, está bien lo que propone el ministro Guzmán. La deuda tiene que ser sustentable, pero lo que está mal del ministro Guzmán, que no te da ninguna herramienta, no te da ninguna posibilidad de que a vos te haga creer que él está pensando realmente en la sustentabilidad, no solo de la deuda, sino de la economía argentina. Entonces, este trabajo primero tiene ese defecto, que confunde fuga con salida, con aumento de activos externos. No es. Depende si hay control o no control de cambio. En segundo lugar, vos sabés que te pone el informe en el cuadro B que dice que compraron dólares entre ese periodo de 4 años 6,7 millones de personas. Si en 4 años compraron 6,7 millones de personas, en un año, regla de 3 simples, compraron ¿cuánto? 1,7 millones de personas. Si compraron en total 73 mil millones de dólares en 4 años, quiere decir que en un año el promedio fue de 18.400 millones de dólares. Haces la división, cantidad de dólares que compró esa gente, te da un promedio de 11.000 dólares por año, ergo 967 dólares, 967 dólares, menos de 1.000 dólares por persona por mes. Si usted cree que una economía con 45 millones de habitantes, en el cual estos 1,7 millones de personas que representan el 3,7% de la población, y con un PBI que hoy está devaluado a 320.000 millones de dólares. Si creen que una persona o que un conjunto de personas con 18.000 millones de dólares por año o 1.000 dólares per cápita son capaces de explicar el zafarrancho, la insustentabilidad que tiene esta economía argentina, es porque realmente no solamente no saben de matemáticas, sino que no saben de política y sobre todo no saben de la realidad social que tiene la Argentina. Los números son apabullantes, Dani, pero la gente no hace este hilado fino, lamentablemente, y lo van a usar para alguna otra iniquidad y un poco de campaña política. ¿Es malo tener tanta deuda? Sí, es malo. ¿Es malo tener tan mal distribuido el dinero? Sí. Pero si nos seguimos viendo culpables de la fuga, que no fue fuga, y no analizamos por qué la gente se fuga, vamos a seguir repitiendo las mismas causas que hacen que la gente se fugue. Es decir, no por esto va a finalizar la fuga. Si continúan las políticas de destrucción de la moneda, falta de canales de ahorro y un gobierno que trata de quedarse con tu dinero, la fuga va a seguir estando los próximos 50 años. Pero déjame que te corrija un punto nomás, Claudio. Yo no estoy de acuerdo que está mal tener deuda. Pensemos que en condiciones normales el PBI de la Argentina hoy, aún con todos los problemas de deficiencias estructurales, etcétera, hoy el PBI de la Argentina en condiciones normales debiera estar en el orden de los 450 a 500.000 millones de dólares. Y el PBI potencial, lo firmo ya, si hiciéramos las cosas medianamente bien, en muy poco tiempo puede ir al equivalente a 650 o 700.000 millones de dólares. Por lo tanto, que una deuda de 320.000 millones de dólares, de los cuales creo que el 40-50% está dentro del propio sector público, que el Banco Nación le debe al ANSES, que el ANSES le debe a Camesa, que Camesa le debe... O sea, se netea dentro de propias empresas y organismos públicos. Por lo tanto, la deuda con privados es la mitad en números redondos. Es no entender que el problema de Argentina no es el problema de la magnitud de la deuda, porque tener deuda
No es mala palabra. Tener deuda significa tener capacidad de pago. Vos Claro, vas pero al banco. este es el problema, Dani. No tenemos capacidad de pago porque no se usa la deuda para reproducir la riqueza. Se usa la deuda para gastarla mal. Ese es el punto. Ese es el gran problema histórico de la Argentina, sobre todo de los gobiernos argentinos. Claro. Como es mismo ahora, amparados en la pandemia, en la crisis del coronavirus COVID-19, el gobierno pretende que las empresas saquen crédito para pagar salarios. Eso es firmar la quiebra. Es imposible. Esos salarios no se pueden pagar con ese crédito. Entonces hay que buscar otra forma de financiar los salarios de las empresas sin que implique hipotecarlas a futuro. Porque hay sectores que evidentemente, si yo vendía normalmente 10, puede ser que mañana pueda vender 15 y recuperar, venda los 10 que vendía normalmente y vender 5 de los 10 que no vendía ayer. Pero hay sectores como el rubro de la alimentación, como el rubro de esparcimiento, que ya fue lo que se perdió, no se recupera. Entonces no se pueden tomar medidas universales, sino que tienen que tomar medidas ad hoc para cada sector y actividad en particular, ¿no? Tal cual, Dani, Dani, tal cual. vamos entonces con las gacetillas y en el medio de las gacetillas y de los informes económicos haces un par de comentarios más, ¿te parece? Pero adelante, Claudio. Bueno, hablando de gacetillas, hubo mucho movimiento esta semana. Los clientes de Santander Argentina pueden abrir ahora la cuenta con una selfie a través de un simple proceso, demora menos de 2 minutos por el celular, y aquellos que realicen la apertura de cuentas digitales obtienen 50% de ahorro. Durante 3 meses en el pago de cualquier servicio abriendo débito automático. Son a un tope máximo de 400 pesos. Además, Santander Argentina es la primera entidad en ofrecer a los clientes MIPYMES la posibilidad de descontar obligaciones de pagos a través de su factura de crédito electrónico. Y ya tienen una empresa alimentaria y empieza a tener 50 más en el próximo trimestre. Santander y la Fundación IEM lanzaron 100 becas online para formar talentos en Derecho Digital para estudiantes graduados de Derecho en los últimos 4 años o que le están cursando el último año de la carrera. Los escribanos porteños, en convenio con la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad, firmaron escrituras sociales y a 220 familias de los barrios Mujica, Alvarado, Playón y Playón de Chacarita para mudarse a las nuevas viviendas. Banco Ciudad lanzó una nueva línea de financiación para pymes a través de descuentos Claudio con nos tasa está fija del contando 19%, las gacetillas 90 del días, programa, no posee costo de comisión y además creó un comité de política de género. Me llegó una gacetilla de la Fundación Fernández, que es para el Hospital Fernández, y nos contó las empresas que han donado en esta crisis, que no se conocen porque las propias empresas no lo han anunciado. Y así te encontrás con AB Consultora, AB Initio, Banco Galicia, Silfa, Disprofarma, la Fundación Muñoz Auca, la Fundación William, Vago, MedLife, Provida, el Centro del Diezmo, Trames SRL, que permitieron adquirir o donaron 5 respiradores, 4 ecógrafos portátiles con Carlos, 5 manómetros de control, 3 videolaringoscopios, 10 protectores faciales, 1000 protectores faciales, 3 térmicos infrarrojos, 1100 mamelucos descartables, 50 ambos con casaca, pantalón blanco, 200 barbijos NXT, 200 y 2000 guantes descartables. ¿Cuántas de estas donaciones habrá en los hospitales públicos que no nos enteramos, no? Banco de Galicia desembolsó 10 millones a 20 municipios para equipar en insumos e identificar necesidades más urgentes. En ese monto se suman 55 millones otorgados a otras iniciativas. Banco de Alimentos realiza relevamientos entre los comedores, centros de día y merenderos, centros comunitarios, para ver cómo han variado la demanda. Contestaron 346 de 1.192 casos. 94% hizo cambios en el trabajo. 81 mantiene posición. 17 tuvieron que cerrar sus espacios. En medio de esta pandemia, lo que ha pasado es que 20% de los lugares tuvo que dejar de dar comida. De las que proveen alimentos, 70% entrega viandas o bolsones, nada de comedores. Dado el menor ingreso familiar, se sumó gente que pide más alimentos y la gente concentra todo en el almuerzo y cena y no más desayuno o merienda.
Solo 30% manifiesta que podrán dar respuesta al aumento de la demanda. 30%. 99% hicieron cambios para el cuidado del personal. Recibimos el informe Trensit de Telecom, cómo deben reinventarse las empresas por la pandemia, la respuesta al trabajo remoto y efectos de la empresa, la economía y el consumo. Y Toyota Gazoo, Racing, Sony, PlayStation pusieron en marcha la temporada 2020 del GR Supra GT Cup, el torneo de eMotorsport en PlayStation 4. ¿Qué tenés vos por ahí, Daniel? Bueno, yo de galletillas me quedó de todo lo que vos mencionabas, Claudio, Banco de la Nación Argentina, que ratificó la decisión de sostener su política de asistencia crediticia a los sectores agropecuarios. Después de informes, bueno... Para. Sí. El Banco Central sacó una norma diciendo que no le puede dar crédito a aquellos que tengan más de 5% de su potencial de cosecha en silo bolsa. Ah, sí, bueno, eso generó un ruido tremendo porque... Una locura. Claro, y que le van a ir a romper las bolsas. Realmente, por eso digo, cuando uno habla de la sustentabilidad de la deuda, tiene que garantizar la sustentabilidad de la producción y el comercio. La gente del Banco Central, que todos hace tiempo que lo vemos que viven en un tupper, no sabe, por ejemplo, que hoy el Paraná, el río Paraná, tiene un caudal de agua que creo que no sé si es el 10% o el 20% de lo normal. Hay barcos que no les da el calado para despachar las cosechas, para despachar toda la producción del litoral argentino. Y por lo tanto, hay producciones que están vendidas, que están en los campos, pero que no pueden salir por un problema climático, natural, etc. Entonces, digo, ¿por qué no salen de ahí, de Reconquista 247, y salen un poquito a la calle y saben de qué estamos hablando? Acá lo que no hace falta es poner tantas restricciones, sino que hay que entender y leer la realidad para facilitar la producción, el comercio, la actividad. Y que si alguien es un sector que genera divisas, no lo podés obligar a vender. A ver, es lo mismo que yo te dijera, Daniel, noté que en tu cuenta tenés un plazo fijo de 20.000 pesos. A partir de este momento tenés 2 días para gastarlo. Y no importa en qué, pero gastalo, Gracias, porque la economía Martín, necesita que vos gastes. Claro. Y vos decís, flaco, yo tengo 20.000 pesos en la cuenta bancaria, porque lo necesito, porque tengo que pagar las expensas, porque lo tengo que girar al exterior, porque mi hijo me lo pidió, lo tengo por si acaso, es un canuto. El gobierno no, pero cuando el campo tiene silo bolsa, tiene ahorro. No está marrocando, está ahorrando. Esos son dólares. Es más que dólares, es más que ahorro. Los que quieran hacernos alguna trabajo. pregunta, por favor, ¿Por qué? mándenmela y yo la Porque transmito al en el caso programa de a la todos los producción columnistas. agropecuaria y en Gracias por particular seguirnos. de las cosechas, y comprendo también y te incluyo en ese rubro a las economías regionales, a los vitivinicultores, a los tabacaleros, a los productores de ajo, de zanahorias o de papas, que vos tenés la cosecha en un periodo del año y después la tenés que distribuir a lo largo de todo el ciclo, que en algunos casos pueden ser un semestre porque tenés doble cosecha, o a veces un año. Entonces, por eso digo, si hay algo que le ha hecho mucho daño a la economía argentina y la sigue dañando, es la ignorancia de quienes nos gobiernan. Totalmente. Dale, contame qué más tenés. ¿Tenemos alguna gacetilla más? No, de gacetilla no, ya tengo los informes que hubieron en el mío. Dale, te cuento. El Geral, China consolida la exportación de carnes. ¿Por qué el 1,5% de inflación de abril no fue una buena noticia? El impacto en la variación de precios internacionales sobre las economías provinciales, calcula. La masa salarial podría caer 20% en mayo. El tipo de cambio oficial corre detrás de la versión libre. La movilidad de personas se mantiene en niveles bajos. Y precios de Argentina versus otros países más caros que en el 2019, pero más baratos que en el 2017. El IARAF, el famoso trabajo sobre los 163 tributos en el año 2019, pasamos a 165, y Economía con 2 informes. La inflación volverá a perforar el 2% en mayo. El petróleo en época de coronavirus consuma precios y expectativas. Esos son los informes que tengo de esta semana. ¿Vos? Bueno, yo tengo un informe que apareció en nuestro querido amigo, que dice a ver cuándo lo llamamos, Juan Mario Jorrat, de la Universidad Nacional de Tucumán. Listo, la semana que viene lo sacamos, que arriba Sí, ya no tanto. Un tipazo
me acercó su informe junto con Pablo Pero sobre el índice compuesto de actividad económica. Es un índice adelantado del PBI y estimó que en marzo, con un solo Lamentablemente en cuarentena, el PBI mi cayó producto en Facebook no me 2.400 deja millones de grabar, dólares. borrar Y el en sonido abril ambiente. se habían Disculpen. perdido 6.000 millones de dólares. O sea que ya la economía lleva perdido 9.000 millones de dólares. A este ritmo no quiero hacer las cuentas, ya hay informes de JP Morgan que hablan que la economía caería 10% este año. 10% este año. Lo dijimos hace 2 meses en este programa. La economía lleva perdido 9.000 millones de dólares. A este ritmo no quiero hacer las cuentas, ya hay informes de JP Morgan que hablan que la economía caería 10% este año. 10% este año. Lo dijimos hace 2 meses en este programa. Abril cayó 100, o sea, en abril del año pasado hubo un movimiento de llegada de turistas del exterior de 240.000 pasajeros y ahora fue cero, solamente los repatriados. Hubo también un dato interesante del INDEC, que también en marzo el uso de la capacidad instalada fue un promedio del 50%, 51%, o sea, 49% de capacidad ociosa en marzo, con una industria automotriz que trabajó al 25, 28%. Abril, industria automotriz trabajando al 0%, las siderúrgicas trabajando, no sé, al 5% o 0% también. Abril fue espantoso. Datos también interesantes del... Tiene un plan auto, Dani. Para claro, dentro de 2 semanas se están anunciando. Exactamente. Un plan de reducción de carga fiscal que baja solo 20% del Estado y plan canje con financiamiento por parte del Estado. Exactamente. Háganos las preguntas los que estén escuchando, lo que quieran. Gracias Marce, gracias Martín, gracias Clara, gracias Félix, gracias Mario. Gracias por escucharnos. Las preguntas que quieran se las vamos a trasladar a los columnistas o los responderemos al aire. A veces los tenés a 5 kilómetros, a 8 kilómetros de tu casa. Entonces, si no te dejan movilizarte por los medios públicos o no te habilitan los estacionamientos para que vos puedas moverte con el auto, etcétera, por más que vos abras determinados comercios, el ritmo de reactivación va a ser muy lento. Vamos con las últimas dos, Dani. Sí, les recomiendo que lean la nota que publiqué hoy en Infobae, datos últimos fresquitos de la FIP sobre la cantidad de empresas y empleados que había antes de la pandemia, o sea, en el mes de marzo, y ahí lo que se ve es que el sector PYME, que en cantidad de empresas representan el 98%, tomando las que tienen más de 25 empleados, cuando uno lo reduce a la nómina salarial, representa menos del 16%. O sea, los salarios los pagan en la Argentina en cuanto a la masa salarial, a lo que moviliza el consumo, a lo que moviliza la actividad. Las pymes tienen una gran contribución a la generación de empleo individual, pero a la generación de actividad y consumo los generan la mediana y gran empresa. Por eso digo, acá no hay que tomar medidas aisladas, sino que hay que tomar medidas focalizadas para todos, porque darle a uno y no darle al otro es garantizarle que al que él que lo necesita, aquel más débil, como son las pequeñas pymes de menos de 10 empleados, no van a tener consumo. A mí me gustó mucho el comentario de Daniel. Abarcativas y urgentes. Y el último dato, te digo, Claudio, es el de la deuda, que como una vez por mes la Secretaría de Finanzas actualiza el dato preliminar, y nos mostró que en abril la deuda, por un lado, aumentó en 1.600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tuvo vencimientos por 10.000 millones de dólares, números redondos, y 11.600 millones de dólares y pagó apenas 10.000.
Con lo cual, la deuda, por capitalización de lo que no pagaste, es 1.600 millones de dólares. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Qué mostró ¿Qué tal, el informe de cualquier Secretaría comentario, de Finanzas? cualquier Que pregunta, la deuda bajó te la respondemos. en Gracias por 207 escucharnos. millones de dólares. ¿Por qué? Porque la depreciación de las monedas, en la cual parte de la deuda argentina está contraída, hizo que por esos efectos cambiarios de ajuste de evaluación, la deuda se licuara en 1.900 millones de dólares. Entonces, de nuevo, un juego contable le permitió mostrar una mejora en la deuda, pero el dato que no pudo ocultar la Secretaría de Finanzas, y con esto te voy cerrando, es que en estos 5 meses, porque estamos hablando de datos de hasta abril, en estos primeros 5 meses la deuda pública aumentó en 9.800 millones de dólares. Si vos haces regla de 3 simple, está aumentando a un ritmo de 20.000 millones de dólares por año, algo más de lo que aumentó en promedio o casi similar con el gran macrismo, con la diferencia que macrismo entregó las cuentas en orden y el kirchnerismo le entregó al gobierno el default selectivo del 7% de la deuda, la venta de deuda futura, un déficit fiscal del 4% del PBI, que todo eso lo tuvo que arreglar. Por lo tanto, estos 20.000 millones de dólares equivalente anual que está aumentando la deuda hoy es equivalente a un aumento de la deuda en la era macrista del orden de los 40.000 millones de dólares. O sea, los chicos estos son un desastre como están manejando la economía. Y finalmente el Banco Central nos dijo que las líneas pymes ya contempló a 110.000 empresas. De nuevo, y la FIME dice que hay 530.000 empresas, tomando los que tienen desde 1 empleado hasta más de 5.000. 110.000 solo recibieron crédito, o sea, apenas el 20-22%. Si uno saca a las que son empresas familiares, que no son empresas, pero que se llaman empresas, o sea, que tienen menos de 5 empleados, esta asistencia crediticia apenas llegó al 40% de los que necesitan crédito hoy en Argentina. Don Daniel Tico, muchísimas gracias por esto, un placer, tengan muy buena semana, lo leemos en Infobae y en www.sinsacoweb.com.ar. Gracias, pásenlo bonito, saludos a la señora y a los chicos. Igualmente para todos, buen programa, lo sigo escuchando por la radio directamente. Dale, don Guillermo Cardil, hacemos una cortinita y presentamos a la señora Clara Scagliarini, que ya se está poniendo los pantalones cortos, vamos. Escúchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.conceptofm.com.ar o bajar nuestra aplicación FM Concepto. Tenemos y bastantes en vivo. Personas conectadas. Martín, cualquier Otra cosa que mirada quiera política preguntar, con Clara Scagliarini. Escuchen el comentario de Clara, estamos, que Claudio, cuando es quieras. muy bueno. Su turno, dama, adelante. Bueno, y aquí seguimos, Claudio, tratando de analizar todavía las novedades que están presentándose, especialmente esta semana. Y pasaron tantas cosas realmente que me puse, nunca hubiera estudiado Derecho, me parece una carrera muy complicada, mucho más que el periodismo, obviamente. Pero me puse a buscar algunas leyes, algunas cosas que me hagan entender si estamos dentro de una democracia o no, y si habrá que mandar al Congreso un DNU para que sea aprobado, donde diga que vivimos bajo otra forma de gobierno. El artículo 14, como todos hemos aprendido alguna vez de memoria en la escuela o donde fuera, dice que todos los habitantes de la nación gozan de determinados derechos como el de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. No podemos salir del territorio argentino en este momento, pero tampoco podemos transitar de nuestra casa hasta 30 cuadras o 40 o 50 cuadras más, porque alguna extraña idea sugirió que sería muy bueno bloquear las subes de los que no son personas esenciales para ir a trabajar. Por supuesto que después volvieron atrás con esto y dijeron no va a ser obligatorio. Lo mismo que hicieron con la tarjeta en la aplicación Cuidar, lo mismo están haciendo con la SUBE.
nadie puede impedir que yo me suba a un medio de transporte, porque además si subo por una urgencia, quiero saber quién se va a hacer cargo de que no me dejen viajar en un medio público. La verdad que es una locura absoluta. Pero bueno, ahora dicen que no va a ser obligatorio y que además los datos que van a quedar ahí van a ser borrados, estoy hablando de la tarjeta Cuidar ahora, como si pudiera borrarse algo de todo lo que publicamos en internet. Dice, no me dejan sacar 100.000 pesos del banco, ¿no? Miren hasta qué punto llega esto de que nada va a ser borrado, y como me dijo alguna vez un amigo, si querés que quede secreto, nunca lo publiques en una red social ni en internet, guárdatelo o anotalo en un cuaderno. Pero es tan raro esto de que no se puede borrar, que estoy viendo en este momento algo que comentó alguien en Twitter y que está efectivamente en una nota del Clarín de hoy, donde dice que si pones en el buscador de Google Cristina Kirchner, aparece del lado derecho un resumen de lo más importante que ella fue, y abajo dice ladrona de la Argentina. Realmente es tremendo, porque lo que hace el robot, el Google es un robot, es identificar a una persona determinada y ponerle las palabras que más se han usado sobre ella. Si yo pongo, por ejemplo, sin saco, @sin saco o sin saco en el buscador, seguramente va a aparecer Claudio Cherutini, porque es el referente de la mayor cantidad de palabras que aparecen. Así que, antes de que lo borren, para los que tengan ganas de ver una cruda realidad en nuestro país, pongan en el buscador y desen el gusto. Pero vuelvo al preámbulo y vuelvo a la SUBE y esta locura de que algunos pueden viajar y otros no. Pero no solamente encontré eso, porque mirando el preámbulo también encontré la famosa frase afianzar la justicia. Perdón, ¿alguien del gobierno está leyendo el preámbulo de la Constitución o recuerda a Alfonsín recitándolo? Afianzar la justicia no significa reformarla para que Cristina no tenga más causas pendientes, no tenga más causas penales pendientes. Afianzar la justicia es hacer que la justicia funcione para todos. Y cuando uno escucha alguno que se cayó de alguna burbuja de Marte, diciendo, para eso volvió la vicepresidenta de la Nación, sí, para eso volvió y para muchas otras cosas también. Pero obviamente el hecho de traer a su hija de Cuba era porque estaba segura de que esos jueces o esa reforma judicial que el presidente va a enviar al Congreso le va a servir para que estén tranquilos ella y sus hijos, porque bueno, su esposo ya no está. Yo estaba viendo también el tema, bueno, esto por supuesto está ligado al tema de la Oficina Anticorrupción, una vergüenza realmente, o sea, no tiene calificativo ver lo que han hecho de la Oficina Anticorrupción. La criticaban a Laura Alonso, perdone, pero Laura Alonso es la Madre Teresa de Calcuta, al lado de este señor que supuestamente tomó una decisión sin que el presidente lo supiera. Bueno, lamento decirles que la Oficina Anticorrupción depende del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, depende del Ministerio de Derechos Humanos. Así que el presidente tiene que saber lo que están haciendo sus ministros. ¿O vamos a seguir jugando a esto de que no sabía nada? Realmente, o sea, está todo consensuado. O sea, yo te doy esto y vos me das lo otro. ¿Qué es lo que busca el presidente de la Nación? ¿Congraciarse con quién? ¿El voto de quién piensa que va a tener? ¿De que va a decir, uy, no me contagié del COVID-19? La verdad que es muy raro todo lo que está pasando delante de sus narices y que no se dé cuenta. Entre tantos virus y coronavirus, de los números que quieran, yo creo que realmente a los kirchneristas, esta raza tan extraña de personas que fueron criadas, alimentadas y además le vendieron mentiras durante 12 años de gobierno kirchnerista, que no es poco, porque es la gente que hoy tiene 30 y pico de años y creen que es una verdad lo que le dijeron. Yo les decía que toda esta gente que está gobernando están confundiendo todo, la economía, la sociedad, la ideología. Es una confusión absoluta permanente, como decíamos al comienzo del programa, Claudio. Aprovechar para abrir todas las fuentes posibles y algunos seguramente va a pasar desapercibido. Negocian sobre precios, como hemos dicho, trataron de sacar a los presos de la cárcel
de las cárceles, para que mientras salen los presos de las cárceles también salga algún que otro amigo que está metido ahí por corrupción, porque los hechos de corrupción existieron, porque hay denuncias, porque hay pruebas, y no son los cuadernitos o las fotocopias de los cuadernitos, son hechos concretos que hemos visto a lo largo de los años. El otro tema realmente que me pareció de terror es que estén todos los cañones apuntando a Horacio Rodríguez Larreta. Si hay que criticar a Rodríguez Larreta, lo vamos a criticar, pero no somos tan estúpidos como para que 4 intendentes se junten para decir nos está mandando el virus a la provincia de Buenos Aires. Muchachos, el virus va a estar en la provincia de Buenos Aires. Tienen 800 villas en el conurbano. 800 villas. No es la Villa 31, más la de Lugano, más la de Pompeya. Ustedes tienen 800 villas y el virus se va a filtrar porque sí, porque viven mal, porque por más que le lleven agua, le lleven comida, va a ser inevitable porque es población vulnerable. Acá y en la China y en Milán y en Nueva York y en todos lados va a pasar esto. Se están tomando los recaudos que se pueden tomar. Se hubieran acordado antes, cuando dejaron que hubiera 800 villas en la provincia de Buenos Aires. Y no le digan a Larreta ahora, claro, porque fueron 4 intendentes, peronistas por supuesto todos. Toman la medición de temperatura cuando entran a la ciudad y cuando salen nos traen el virus. Y bueno, ¿saben lo que tienen que hacer? Contrólenlos cuando entran a la provincia otra vez, como está haciendo Larreta en cada una de las entradas. Es más, un intendente amenazó con cerrar los puentes. Ciérrenlo los puentes. ¿A quién van a perjudicar si no vienen a trabajar la gente que vive en la provincia de Buenos Aires? ¿A quién perjudican? A la gente. Entonces, bueno, consensúen, vean cuál es la mejor manera para que no haya más muertes, para que no haya más casos. Pero no digan que es la culpa de Rodríguez Larreta, porque es ridículo que digan eso, porque nadie le va a creer. El tema es que Rodríguez Larreta se convirtió, sin quererlo seguramente o queriendo, no lo sé, en el referente de la oposición, porque no hay otro, porque la oposición no está, porque a lo mejor están viendo, como creo Napoleón Claudio decía, si tu enemigo se está equivocando, déjalo hablar. Creo que fue Napoleón. Bueno, a lo mejor están haciendo eso. Déjenlo que digan todas las taradeces que quieran decir, que en algún momento la gente se va a dar cuenta que no es verdad. Pero bueno, la culpa es de Vidal, ¿está bien? O sea, todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, la culpa la tiene Vidal. Ese es lo que dice permanentemente Kicillof. Creo que le queda grande el puesto, de verdad lo digo. Me parece que tiene toda la mejor intención, creo que está preocupado. Creo que es el único realmente que tiene un ideal. De verdad, un ideal, cuando digo un ideal, digo que tiene una política o un pensamiento político real. Te puede no gustar o puede no gustarte o no, pero me parece que es el único. Y bueno, pero no sabe qué hacer con la provincia. Está en dispón la provincia de Buenos Aires, tiene un montón de gente sin trabajo, tiene un montón de pobres, como siempre. La provincia de Buenos Aires, a ver, ¿qué partido la hizo como es? 40 años tenemos con esta última etapa de la democracia definitiva de la Argentina. ¿Cuántos años gobernó el peronismo? ¿Y cuántos años gobernó Vidal? ¿4 años? Entonces déjense decir estupideces, porque la verdad es que para decir pavada estamos nosotros, los periodistas. Está bien de un lado y del otro, pero no confundan más a la gente. Yo creo que este tema de tantas cosas que están pasando y que son absolutamente irregulares, las tiene que frenar el presidente de la Nación, porque mientras estemos en un gobierno que es democrático, tenemos que hacer algo a través del Poder Ejecutivo. Y el presidente Alberto Fernández dijo cuando asumió su puesto que si él se equivocaba, dijo, por favor avísenme, así que le vamos a avisar que se está equivocando, o que lo están haciendo equivocar, lo que es más grave todavía, si es que él no se dio cuenta. Se está equivocando cuando permite que se metan por debajo de la mesa algunas leyes o se filtren algunos proyectos de ley que no van a ser buenos para unir a los argentinos, como él también prometió que iba a hacer. Y también le diría que trate de tenerlo más alejado a una persona que le ha hecho mucho mal a la Argentina. Y yo les digo a ustedes que encontré
una definición de psicópata, de un psicólogo que se llama Roberto Herr, y lo tomé al azar porque hay muchas definiciones, pero todas coinciden. Y digo que un psicópata es una persona que tiene una autoestima exagerada, que tiene una tendencia a mentir de forma patológica, que su comportamiento es manipulador y malicioso, que tiene una carencia de culpa o remordimiento, que tiene una afectividad frívola, que es insensible, que tiene una gran capacidad y encanto superficial. ¿Ustedes notan que esta definición corresponde a alguna persona que ustedes conocen? Porque para mí, más o menos, sí, la verdad que sí. Así que realmente tratemos de... yo digo esto nada más. Si tuviera que ponerme hoy, digo yo uso mi primera persona, pero ustedes traten de pensarlo también. Si tuvieran hoy que decidir a quién apoyar, si a Alberto Fernández o a su vicepresidente, ¿a quién apoyarían? Porque ya hicimos el voto a favor de Macri en contra de Cristina. Bueno, hoy, ¿de qué lado se pondrían? Yo no sé qué pasa con el presidente, qué pasa con la interna. La interna de la oposición a lo mejor me preocupa un poco más, pero la verdad es que, Claudio, esta semana se habló de cambio de ministros, se habló de bajar con un ondazo al jefe de gabinete, porque ahora puede manejar el presupuesto como se le cante. Y la verdad es que no lo veo Cafiero manejando el presupuesto, veo otras personas detrás. Y dice, no, el puesto era para Máximo. No, que Máximo tiene otro proyecto, que es el de ser presidente. Entonces pongamos Guado de Pedro. Y la verdad es que son las personas de confianza de Alberto Fernández. O sea, sería mejor no cambiarlos. Pero bueno, para terminar, yo lo que diría es que, así como la disyuntiva siempre fue elegir al menos malo, y siempre escapamos de eso, cuando se votó a Alfonsín en el 83, o a De la Rúa, o al mismísimo Macri, era tratar de escapar de una especie de pandemia que hoy es realidad a través del coronavirus, pero que hay otra pandemia en la Argentina. Y yo no quiero, realmente nunca usé la palabra antiperonista porque no soy antiperonista, yo no soy antiperón, no estoy en contra de la gente que cree que fue un político que hizo cosas importantes. Yo estoy en contra de los que se cuelgan del peronismo para llegar a un fin que no es el de ayudar a la gente. No digan más estamos para ayudar a los pobres, porque no ayudaron a los pobres, porque hay 50% de pobres en la Argentina con todo lo que ustedes hicieron y nadie pudo arreglar. Así que a lo mejor nuestra pandemia se llama peronismo, kirchnerismo, como le guste a ustedes mejor, pero la verdad es que no se soporta más, realmente no se aguanta más, o sea, no sé cómo se sale de esto. Y no hablo de la pandemia del virus, del COVID-19, estoy hablando de la pandemia o de la epidemia que tenemos en este país, de gobiernos que una y otra vez vienen a deshacer todo lo que está bien. O sea, no podemos seguir de esta manera. O sea, explotamos en el aire, o nos invade China, o no sé qué puede pasar, pero así esto no puede continuar. Así que, para terminar como empecé, yo les diría que realmente lean el preámbulo de la Constitución Nacional y traten de afianzar la justicia como debe ser afianzada, y no con 9 o 18 jueces o la cantidad de jueces que quieran poner amigos, que traten de promover el bienestar general, pero de verdad, y no por la pandemia, sino por lo que va a dejar la pandemia y lo que había antes de la pandemia, y también asegurar los beneficios de la libertad, porque eso es lo único inclaudicable. Queremos ser libres. Y eso, hasta acá llegamos, Claudio. Gracias, señora. Me acabas de definir cuál va a ser mañana el tema de mi charla. Mañana a las 17 horas voy a hacer un Facebook Live. Aquellos que quieran pueden entrar al Facebook, a mi Facebook, Claudio Cerrutín, y ahí voy a hacer la charla. Y voy a hablar, porque también mientras que vos hablabas, Meiter estaba por el otro lado, y voy a tratar de responder la pregunta si estamos o no ante una dictadura, si vamos camino o no a Venezuela, y si no será que tenemos demasiado miedo a la clase burguesa por las formas cuando no nos fijamos en los fondos. Así que gracias por tu editorial, porque me acabas de definir algunas cosas que estaba investigando ayer a la noche. Mañana a las 17 horas en Facebook Live. Señora Claudia Scagliarini, gracias por su comentario. Nos encontramos en un rato. ¿Le parece bien? Así es, acá estamos, ¿cómo no? Carril, vamos rápido al señor Jorge Haddad.
Calidad en la información. Y calidez en la música. En Concepto 95.5. Periodismo en FM. El tiempo de Jorge Haddad. Consultor en Derecho Tributario. 11:53, Claudio, todo tuyo. Gracias, Guillermo. Don Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy bien, hola a todos, saludos a todos, ¿cómo están? Impresionante el trabajo que hizo ayer sobre las normas del Banco de la AFIP, sobre la actualización y la puesta a punto de pagos. Quienes reciban en coordenada lo van a recibir la próxima semana como uno de los documentos para solicitar. Así que, bonus track para Sinsaco y para los suscriptores de Coordenadas. Sí, gracias, esa es una resolución que reglamenta. La información que vino por los diarios está en cierta medida equivocada o errada en parte, porque no es un plan general para regularizar las deudas hasta el 30 de abril, que es lo que todo el mundo pide, sino es exclusivamente para los que se acogieron a 3 regímenes de pago, de facilidades de pago anteriores y que quedaron caducos hasta el 30 de abril. Hay periodos y cada uno de ellos tiene una forma diferente de la caducidad, pero no importa. Aquel que quedó caduco puede renegociar esa parte de la caducidad pagándolo en 6 cuotas, y eso es lo que es tan importante, porque es para deudas aduaneras, de la seguridad social y para deudas impositivas, o sea, aquellos que habían ingresado en alguna de los planes de facilidad de pago, pueden volver a recuperar esos planes de facilidad de pago que se les cayeron porque no pagaron 2 cuotas, etcétera. Por otra parte, la AGIP reglamentó el anticipo tributario extraordinario que comentamos la vez pasada. El domingo pasado hicimos un comentario, un detalle de esto. Pero la realidad es que la necesidad tiene cara de hereje. Y acá se demuestra claramente. El vencimiento del aporte voluntario es el 29 de mayo. Hoy es 17. Hay una urgencia de dinero espantosa, entonces, para que me pongan esa fecha ahora, en este mes y no en el mes que viene, por ejemplo, dando la posibilidad que alguien lo pueda elaborar, pensar, masticar y decir, bueno, me quedan algunos pesos, se lo doy a la AGIP. No, evidentemente acá hay pactos anteriores, porque si no, no tiene justificación. Hay compromisos. Te lo confirmo. Esto fue negociado con los grandes aportantes de la ciudad de Buenos Aires, de esta norma y esta forma de redactarlo. Fue una forma como un préstamo, como un empréstito, le dieron esta forma, pero se charló durante el último mes mucho. El ministro de Economía de la ciudad de Buenos Aires estuvo en una negociación muy calladita con esto, con los 150.000 tipos que son los que pagan la mayor cantidad de impuestos en la ciudad. Claro, porque si no, no tiene otra lectura esto. Así que la reglamentación se publicó el viernes, todavía faltan las normas regulatorias, como siempre tenemos burocracia, que va a dictar la Dirección de Rentas en estos días, así que estamos con ese tema bien planteado. El otro tema que quiero analizar, y como tercer punto, antes de ir a la respuesta de las preguntas realizadas en redes sociales, es que en la última semana de mayo empiezan a vencer y vencen bienes personales y bienes y el impuesto a las ganancias para personas físicas, y lo que viene de atrás de personas jurídicas. En muchos casos, como los profesionales no podemos salir de la casa porque somos profesionales, en provincia de Buenos Aires hay municipalidades que han habilitado a algunos profesionales, por ejemplo los psicólogos en la provincia, en la municipalidad de San Isidro, un ejemplo, o los contadores en Chivilcoy, etcétera. Acá no, en la ciudad de Buenos Aires no podemos salir. Entonces, yo no me pude reunir con mi contador
para analizar cómo es la cuenta, qué es lo que falta, qué es lo que nos falta, por más que nos conectemos por teléfono, por Facebook, por lo que sea, no hay una conexión con entrega de información, porque encima la información la tengo en el estudio yo, y no la tengo digitalizada. Mucha la tengo en papeles, y no puedo acceder a esos papeles, no puedo comentar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esas son las cuestiones que esta semana, entre miércoles y jueves, videoconferencia vamos a realizar para aclarar y justificar esos temas. El otro tema el primer tema que me consultaron es relacionado con cuánto gana un jefe de agencia de la DGI AFIP y si están trabajando. Están trabajando, un jefe de agencia va a la agencia, los cargos jerárquicos van a la agencia, y un jefe de agencia puede ser categoría 24, algunos son categoría 25 o 23, por categoría tienen un sueldo fijo determinado. Pero ustedes saben que el 1,75 de la recaudación va a el órgano que lo recauda, tanto en aduana, con un sistema especial, como en AFIP, que Cuccioli les hizo una disminución importante en su gestión, y creo, si mal no recuerdo, que está en 1,75. En mi época, eso, el fondo de estímulo, como le llamaban, te servía para comprarte un paquete de cigarrillos a fin de año, ¿no? Como regalo. Hoy no. Hoy un jefe de agencia categoría 24 puede estar en 23 puede estar en 80.000 pesos más o menos, 24 puede estar en 90.000 pesos de sueldo. Fondo de estímulo están en 120.000 pesos variables. Esa es la respuesta que le puedo dar al oyente que me hizo la consulta. Y el otro oyente que me hizo la consulta es sobre la OCDE. ¿Qué ha ocurrido con la información que mandó sobre cuentas corrientes en el exterior de argentinos o residentes argentinos? Y la realidad no es el caso Falciani, sino es otra cosa, son convenios con la OCDE que se hicieron en el 16 y en el 17 especialmente, junto con el blanqueo. A partir de eso, la OCDE informa todos los años cuáles son las cuentas corrientes que existen de residentes argentinos o de argentinos. Y se lo informa a la AFIP. Y la AFIP tenía que cruzar la información con lo que había declarado en el blanqueo, que para eso fue, y por eso entró tanta gente en el blanqueo con el miedo a que ocurra esto, que fue lo que dijeron en su momento, y está ocurriendo. Lo que pasa es que la denuncia que sigue Stornelli ahora como fiscal contra los funcionarios que desde el 2017 en adelante estuvieron en los cargos jerárquicos responsables de investigación de la AFIP, porque no investigaron en su momento. Sé, porque esto es correcto y ha llegado al estudio, casos de presentaciones y inicio de investigaciones hoy, levantando específicamente la feria fiscal administrativa que tiene la AFIP, donde no vencen los términos, y cargándole inspecciones y estableciendo los 10 días para que empiecen a contestar y aclarar cuál es la situación de cada uno, como lo establece la ley de procedimientos. O sea, acá se está ante una novedad en nuestro país. Información que viene fidedigna de afuera, porque esto no es el caso Falciani, acordémonos, no es un ex empleado de el HSBC en Suiza que se escapó a Francia y que le vendió a Francia el listado de las cuentas corrientes que tenían en Suiza el HSBC no declaradas. Eso es otra cosa, donde también hay juicios ya en penal económico, etcétera. Eso ya es otra materia, otro tema, nada que ver con esto. Esto es OCDE que te está informando. Lo que decían que iba a pasar, pasó. No se investigó,
Ahora se está investigando, hay muchos que lo declararon, hay muchísima gente que lo declaró. A lo mejor lo declararon los hijos y no lo declaró el padre. Entonces están haciendo la investigación para todos. Van a terminar aclarándolo, pero hay muchos también que nunca declararon nada, ni siquiera blanquearon. Y aquellos que lo blanquearon y no lo declararon, bueno, se les cae el blanqueo, si es así. Y esto es una consecuencia directa que te puede traer aparejado un problema económico muy, muy grave. Maestro. No sé si usted quiere o quiere poner un por disposición cuando quieras, después te dejo algunas. Listo, entonces vamos a Fernando Meiter, que está insoportable, no lo banca nadie, grita como una histérica, y después en un ratito hacemos un par de ping-pong con usted. ¿Le parece bien? Perfecto. Gracias, joven. Carril, ¿merece que lo presentamos al señor Fernando Meiter o no? Lo mandamos directamente, que lo que diga usted. No, vamos a dar un saludo grato a Meiter, y a sus bondiolas, y recordando que la familia de Meiter está pasando un momento complicado, pero que lo van a superar bien. Bien. Le cuento un detalle. Sadaic acaba de imponer a los recitales por Instagram, Facebook, o sea, todo lo que sea streaming, un cash de entre 300 y 500 lucas. A ver, un chico decide hacer Maxi decide ponerse a pasar música por streaming y lo siguen los 10 amigos que tiene o 50.000 personas que lo siguen, no importa. Por darlo, tiene que pagarle 300 lucas a Sadaic. Están locos los chicos estos, no entendieron nada, ¿no? No entendieron nada los pibes de Sadaic, pero bueno. Mi pregunta es, ¿cómo le van a bloquear el streaming? No tengo ni idea, pero para romperte las garlopas los de Sadaic son los especialistas. No te haga ningún problema. Don Fernando Meiter, ¿cómo le va? Pero ¿cómo le va, señor? Muy buenos días. Qué racia que me mandó en IPF, viejo. Botoneó a todos los tipos y lo rajaron a todos. Qué barro. ¿Vio? Y sí, se hizo una linda racia, ¿eh? En una semana cortaron... Míreme a mí, porque queda muy feo usted. Ah, perdón, tiene razón. Es que en realidad yo lo estaba mirando, pero me olvido que la cámara la tengo acá. Ahí claro, le gusta. Hablemosle a la gente, porque esto está transmitiéndose en vivo por redes sociales, por la del cine y por nuestro programa. Así que seamos buenos con la gente que quiere ver su linda papada, su hermosa papa, peladito, todo. No, de costado no. Vamos. Bueno, hoy me bañé para ustedes, así que escúchenme. Bueno, vamos a empezar primero con una noticia risueña. A menos de 50 millas del continente argentino, la gente de Greenpeace encontró una estación de servicio flotante china que le da combustible a todos los pesqueros ilegales que operan fuera de la ley argentina. En este programa lo contó Claudio Charrutini cuando se estaba buscando al submarino argentino hundido. Yo contaba el caladero y yo decía más, que ese barco carga combustible en Libia. Lo toma de alguno de los grupos pro-chinos que tienen una de las 4 partes que está dividida Libia en este momento. O sea que es petróleo robado a las estaciones de Eni que compran los chinos para poder proveer a su flota. Así es. El tema es que no lo estoy haciendo como afirmación, pero aparentemente se está investigando que al momento de cargar víveres los carga en el puerto de Montevideo, lo cual esto va a traer un problema bastante importante. Otra cosa que omitió Charrutini en este programa, y perdónenme, pero no tengo abuela, yo vengo contando de la inversión de 150 millones de dólares que querían hacer los chinos en el puerto de Montevideo para armar un puerto propio donde iban a poder descansar de 24 a 48 barcos con 7 plantas congeladoras, con hasta casi una terminal propia conectada con el aeropuerto para poder salir y llevar el pescado, incluso algunos pescados muy valiosos, en avión, para pegar pescado fresco. Digo, esto lo conté yo hace más de 1 año y medio. Sí, señor. Es bueno que esté dando cuenta la gente de Greenpeace y en el gobierno argentino quizás en unos 20 o 30 años se den cuenta de todo esto. No, lo más probable es que se den cuenta porque... Como ahora no gobierna el Frente Amplio, seguramente van a hacer escándalo al Uruguay.
Sí, yo te cuento, vos te vas a Punta Quilla, que es sobre el continente, sobre la República Argentina, una localidad que está justo enfrente a las Islas Malvinas, y yo lo he visto de noche, parece que estuvieses viendo un aeropuerto, de la cantidad de barcos que hay, es impresionante. Porque como se pesca calamar, el calamar viene a la luz. Exactamente. Yo le voy a contar algo, eso también se veía durante la Guerra de Malvinas. Por supuesto. Los rusos mandaron la flota pesquera polaca durante la Guerra de Malvinas, que iba siguiendo a la flota británica, supuestamente pescando. Así es. Bueno, y uno ha tenido la suerte de ver ese espectáculo, de ver la flota negra británica en oscuridad absoluta y la flota totalmente prendida, polaco, búlgara, no me acuerdo cuáles eran, siguiéndolos a kilómetros de distancia. Así que bueno, yo igualmente creo que el gobierno sabe muy bien que esto está ocurriendo. Lo que pasa como que este es un gobierno que, digamos que tiene algún tipo de muy buena relación con el gobierno chino. La prueba fue lo que ocurrió esta semana con el apoyo a la moción contra China por el tema del COVID y después que la sacaron. Creo que, bueno, empecemos a ver a China como un tema importante en la política doméstica. Yendo a lo nuestro, usted sabe que el año pasado se había empezado a firmar un convenio con una firma estadounidense, precisamente del estado de Texas, que se llama Lone Star, que había manifestado su intención de comprar una compañía de servicios petroleros llamada San Antonio. Sí, San Antonio es una de las empresas de servicios petroleros más importantes que tiene la República Argentina, tiene mucha actividad aquí en la República Argentina. Bueno, esa compra se terminó de arreglar durante esta semana, y un pajarito de un amigo mío, que es un pajarito que sabe mucho, me acaba de contar que Lone Star está atrás de otra compañía de servicios petroleros que opera en la República Argentina, que se llama DLS Archer, con una pequeña peculiaridad, a que no sabe quiénes son uno de los accionistas de DLS Archer. No, cuéntenme. La familia Bulgeroni. Mire qué bárbaro. Así que de darse esta compra, acá entraríamos en un problema de colusión, porque estarían manejando cerca del 50% del mercado de servicios petroleros en la República Argentina. Lo que viene mi pregunta, el gobierno y la autoridad de la competencia, no sé bien cómo se llama el órgano. La Dirección de Defensa de la Competencia. Bueno, ¿va a hacer algo con respecto a este tema? Porque tiene necesariamente que haber dictamen de la compra, por ser inversión internacional, tiene que hacer un dictamen. Puede aprobarla con alguna desinversión o puede rechazarla. Dudo mucho que, estando los Bulgeroni por medio, la rechacen. Le van a decir que vendan 4 POTUS y 2 mesas ratonas, y con eso ya están cumpliendo con la ley. ¿Cómo me gusta este programa? Porque yo hago las preguntas y usted me las responde tan fácilmente, Chiarutini. Bueno, sigamos. También esta semana se hizo público un audio del señor Guillermo Pereira. El señor Guillermo Pereira es el secretario de los empleados petroleros de Neuquén, en donde realmente el hombre le agarró un ataque de realidad brutal, y en tan solo 4 minutos describió cómo está la situación petrolera en Neuquén. Un nivel de racionalidad en la impresionante. No he escuchado a ningún funcionario argentino el nivel de racionalidad de ese señor. Me quiero sentar a negociar siendo petrolero con él, porque es muy racional. ¿Vos te acordás cuando nosotros estuvimos charlando con él en uno de los coloquios de IDEA, que el tipo, vos te dabas cuenta que fumaba debajo del agua? Sí, que hacía asado al mismo tiempo, un maestro. Sí, y recién salía de una enfermedad, o sea, estaba débil en ese momento. Ahora, bueno, el tipo realmente hizo una descripción muy buena de cómo está todo el mercado, y quiero destacar una, porque el audio se lo estaba mandando a una persona que
le estaba reclamando que había empresas de servicios que no estaban cobrando los sueldos para que le hagan huelga. Y el hombre le contesta, ¿y a quién querés que le hagamos huelga si está todo parado? Fue Por eso te digo, o sea, creo que vamos a salir de esta crisis gracias a la racionalidad de algunos sindicatos y la voluntad de diálogo de empresarios. No confío nada en ningún funcionario público. Bueno, a eso voy. Mira, me diste el pie perfecto, como si hubiese sabido qué era lo que iba a comentar. Durante esta semana se supo que las compañías YPF y la compañía Pan American Energy, por el término de los próximos 3 o 4 meses, no van a comprar crudo a ninguno de sus proveedores habituales. Vamos a explicarle a la gente. YPF, a pesar de que produce petróleo, Pan American Energy, a pesar que produce su petróleo para su cadena de valor de las estaciones de servicio Axion, normalmente en condiciones normales, cuando todo está funcionando, no solamente se nutren de su propio petróleo, sino que le compran a otras petroleras, chicas, medianas y grandes, y así se forma un mercado. Bueno, motivo de que la demanda bajó violentamente, tanto YPF como Pan American Energy dijeron, miren, nosotros con nuestra propia producción y con nuestro propio almacenamiento nos basta y sobra, así que no vamos a comprar a otras petroleras. Y aquí empieza a tallar algo que yo te dije hace 2 semanas, cuando te estaba contando lo difícil que era dirigir una compañía como YPF. Te recuerdo, yo te dije que cuando vos tomabas una decisión en YPF, no era una decisión solamente del management, sino que tenías que contar con el visto bueno del directorio, con el visto bueno de las provincias y con el visto bueno del gobierno. Bueno, ¿qué fue lo que pasó automáticamente cuando YPF decidió no comprar más petróleo? El gobierno de Mendoza, mediante una nota, dijo: artículo número 1, conminar, escuchá bien lo que te digo, conminar a YPF, Sociedad Anónima, en el término de 72 horas desde la notificación de la presente decisión administrativa, a buscar un acuerdo con las demás operadoras de la provincia de Mendoza que tenga por objeto, escuchá bien esto, prorratear entre todos los productores del mercado de petróleo, de crudo, de la refinería de Luján de Cuyo, que está en Mendoza, de modo proporcional a las compras de petróleo crudo realizadas en el mes de diciembre de 2019. ¡Ah, lindo! O sea, YPF es privada cuando nos conviene e YPF es totalmente estatal cuando no nos conviene. Cuidado con esto. En el mercado petrolero esta decisión hizo mucho ruido porque, digamos que de alguna manera saltó por encima de todo la discusión interna que nadie quería dar de cuál es el rol que nosotros le queremos dar a YPF como empresa. Qué poder que tiene Manzano en Mendoza, ¿eh? Qué poder que tiene Manzano en Mendoza. Exactamente. No está Bulgeroni, no. Tampoco, creo que Techín tampoco anda por ahí. No. Pero Manzano se quedó con la petrolera. Sí. Y te digo más, y esto no lo dijo nadie, pero acá hay un tema muy importante porque no solamente se está tejiendo, esto es una medición de fuerzas, porque en el mientras tanto de toda esta discusión, todavía el barril criollo no salió, porque se siguen peleando entre ellos por renglones, por cosas. Hay un artículo, el número 2 de la ley de barril criollo, que ya todos lo conocemos, es como el contrato de YPF con Chevron, que todo el mundo lo tenía, pero era secreto, ¿te acordás? Bueno, dice que las compañías, para poder obtener el precio de $45, tienen que volver a la producción del año 2019. A lo
voy a volver a la producción del año 2019 si no tengo dónde meter lo poquito que estoy produciendo ahora. Es todo un tema. Dos últimas cortitas. O sea, el gobierno te dice, te voy a dar un subsidio a $45, pero no existe ese subsidio a $45. Exactamente. Y además te voy a dar un subsidio a $45 para un petróleo que no vas a comprar hasta dentro de 3 meses. Para que yo dentro de los próximos 3 meses voy a averiguar cómo está el precio del Brent, a ver si realmente te da. O sea, cachivaches. Rapidito. Dos más. Hace 2 años, cuando se sancionó la resolución 46 y Tecpetrol, a través de un yacimiento que se llama Fortín de Piedra, hizo explotar la producción de gas natural, todo eso estuvo a cargo de un señor que se llama Giuliano, que obviamente trabajaba para Tecpetrol. Bueno, el nuevo directorio de YPF acaba de nombrar al señor Giuliano, un tipo que conoce muchísimo Vaca Muerta, conoce muchísimo temas de productividad, lo está llevando a YPF y está abriendo una vicepresidencia especialmente dedicada a los no convencionales en Vaca Muerta, con locación en Vaca Muerta. Ahí nos está empezando a dar alguna idea de para dónde está apuntando esta YPF. Y como última noticia, queridísimo Claudio, empecemos a prestar mucha atención a lo que está sucediendo en el ENARGAS, Ente Nacional Regulador del Gas, que está intervenido por el señor Federico Bernal. Señor Federico Bernal, sabemos que están contratando en las direcciones y en las gerencias a gente que ni siquiera tiene título universitario, que los están contratando como excepción, y que todo el dinero con el cual se está financiando todo este tipo de operaciones se está haciendo a través de universidades, como en las viejas épocas de debido. Cuidado con esto, lo estamos empezando a saber y lo vamos a investigar. Don Fernando Meiter, le agradezco muchísimo por esto. Bueno, usted sabe que estoy como flasheado porque estoy viendo a una diosa en la pantalla. Pero que se me ha convertido, ha cambiado el ángulo, ha cambiado la imagen. Pero mírela. Maravilloso. No. Por eso estoy apurado para sacármelo de encima, viejo. Tómensela que tengo que estar con Verónica Álvarez Puente. Chao, Fer. Qué gusto como siempre. Chao. Cortinita para la señora Verónica Álvarez Puente, señor Castro. No tenemos paradista. Hay algo para ella, cómo no, por supuesto. Sin saco y sin bueno, corbata. estamos en Sin Saco y Sin Corbata, con Claudio Charutini y con todos los columnistas. Un programa que no regala Ahora, halagos ni alabanzas. La columna de Verónica. Ahí estamos, ¿ves? Ahí tenemos cortinita. Tenemos que hacer cortina para ella, pues, señor. Me parecía que no la teníamos todavía grabada. Vamos a pedirle a la radio que la realice. Señora Verónica Álvarez Puente, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, escuchando atentamente, intenso debate el de hoy. Así que la verdad que es muy desafiante el programa. Es muy bueno. Hoy en mi columna número 13. Póngase a la altura de esto. Intentaremos. Vamos con un ping-pong. Mi columna número 13 en este programa, así que desafiando también a aquellos que dicen que es un número que trae mala suerte, para mí el 13 es un número divino. Vos sabés que yo vengo hablando desde el inicio, en estas 13 columnas, de que la responsabilidad social es una forma de gestión de las empresas y que hay que transparentar esa gestión. Sea un acto voluntario o sea un plan en el largo plazo, con una espera de retorno a la inversión también largoplacista. Y que la responsabilidad social también tiene que ver con la comunicación y con la creencia. Entonces, quería agregar a todo lo que han contado un pequeño furcio que ocurrió en la conferencia de prensa en donde anunciaron este neokit que científicos argentinos, lo cual es muy loable, han creado para testear, y lo presentaron ante la prensa y resulta que lo único que había eran cajas y cuando la prensa pidió ver los kits, no estaban los tubitos. Entonces, apelamos
a la creencia en la comunicación, y eso es parte de ser socialmente responsable. Furcio, tragicómico, fueron a buscar al despacho de don Alberto Fernández los tubitos para mostrar en qué consistía ese neokit desarrollado por científicos. Madre mía, pero bueno, capítulo aparte. Te voy a contar otro detalle. El tubito tiene que ser calentado a 65 grados para que se produzca la reacción térmica. Si vos querés comprar un hornito de estos, como se llama, calentador de laboratorios, está 24.000 pesos. Ahora, si vos comprás un horno conservador de quesos que te mantiene el queso cheddar derretido para las hamburgueserías, vale 11.000 pesos. Y tiene exactamente 65 grados de temperatura. O sea que el gobierno va a gastar en 25.000 pesos lo que podría comprar por 11.000 pesos para poder hacer este análisis. Qué increíble, qué increíble. Bueno, vamos a dar una pincelada, te propongo hoy, de ejemplos de empresas que hacen aportes voluntarios, pero que rinden cuenta de esos aportes voluntarios, de empresas que reconvirtieron su negocio en función de este contexto de pandemocracia, es un nuevo término, para poder brindar servicio, de organizaciones sociales, a ver qué hacen, fundaciones, en fin, vamos a barrer las distintas aristas para ver cómo se han comportado. En el caso de los bancos, vos contaste en particular en la lectura de Gacetillas aportes o acciones que habían desarrollado tanto Galicia como Santander. Yo quería agregarte simplemente que Galicia anunció que aportó 65 millones de pesos en lo que va de este contexto pandémico a lo que es ayuda social, compras de insumos, etcétera, y Banco Santander hizo una acción en conjunto con los colaboradores y con los clientes. ¿Qué hizo? A lo que aportaban los colaboradores, lo duplicó. A lo que aportaron los clientes, lo igualó. Y así llegó a juntar 22 millones de pesos. Esto fue un trabajo en equipo. Y parece ser como el leitmotiv en general, ¿no? De la mirada y el aporte de todos para un bien común. En el caso de las fundaciones o de las organizaciones sociales, contaste algo muy emblemático, que era el tema de las escrituras sociales. Pero resulta paradójico que en un mes o en un contexto en donde las escrituras de compraventa de viviendas normales, digamos, se haya caído abruptamente, haya aumentado el número de escrituras sociales por otro lado para digamos, poder ayudar a sacar del hacinamiento a estas familias y que tengan una vivienda. Entonces es un detalle de color. ¿Qué pasa con las empresas que han reconvertido su negocio? Hay muchas, no solo en su negocio, sus logos, porque hay logos que tenían manitos cruzadas, tuvieron que sacar las manitos cruzadas y poner codo a codo, letras que se separaron, es decir, hay toda una serie de acciones alrededor de todo esto que ha ocurrido, más que interesantes. Una empresa como Natura, por ejemplo, que tiene una línea de perfumería o de cosmética, y en esta época donde todos usamos barbijo, claramente adquirimos menos cosmética o menos perfumería, tuvo que reconvertir su negocio para poder ponerse a fabricar alcohol en gel. Una cervecería como Quilmes o una fábrica de burbujas como Chandon utilizaron el mosto como parte de la producción de alcohol en gel. Entonces, hay muchas curiosidades alrededor de esto que vale la pena mencionar. Pero la pregunta que te hago a vos como especialista, ¿le sirve a la empresa esto o no? Cortito, pero ¿le sirve o no le sirve? ¿La gente lo recuerda, va a comprar más productos o simplemente es una acción para decir, en el medio de este desastre yo quiero estar presente con algo? Siempre sirve, porque esto, si está bien comunicado, sirve. El tema es cómo se comunica. Si se comunica como yo soy el mejor y quiero generar empatía desde ese lugar, no sirve. Ahora, si se comunica como una acción realmente voluntaria, donde hay una obligación moral detrás, por ejemplo, el Banco Santander, si comunica bien que no es que él solo donó, sino que donaron los colaboradores, donaron los clientes, lo que hizo fue multiplicar esa donación y pone en juego, digamos, la comunicación tal como debe ser, sirve. Si vos vas a una góndola a comprar un producto y sabés que detrás de ese producto hubo mala manufactura, hubo condiciones de higiene que no se tuvieron en cuenta y salió a la luz, hubo trabajo forzado, etcétera, etcétera, probablemente no compres ese producto y vayas por un producto que sepas que tiene algún recaudo mayor en lo que es responsabilidad social. Te dejo una pregunta para la semana que viene. Sí, acordátela. Y es esta. ¿Es ético que una empresa genere marca, genere imagen, genere empatía con la gente
usando el trabajo voluntario de sus empleados o la donación de sus empleados? Te lo dejo, porque, a ver, yo no veo que el dueño de una empresa puso la guita suya, sino que me dice, mirá qué bueno que son mis empleados, qué bueno que soy que mis empleados laburaron. La pregunta es, ¿qué está pasando ahí? ¿Te parece? Dale. ¿La próxima o querés que te la conteste ahora? La próxima semana, pero te la dejo pendiente. Ahora redondeame tu comentario, por favor. Perfecto. En el tema laboral y de recursos humanos también hubo que asociarse para enfrentar este contexto. Entonces, las grandes consultoras de recursos humanos, frente a esta etapa que ellos denominan como la nueva normalidad laboral, también se asociaron. En este caso, Manpower, Adecco y Randstad son 3 grandes consultoras de recursos humanos, juntan fuerzas para lo nuevo que se viene en el mercado laboral. Y los perfiles que ellos dicen que más van a valorar justamente son aquellos que tengan una adaptabilidad y una flexibilidad a los cambios muy grande. Eso es lo que se va a buscar en los perfiles, sobre todo en los de management de las empresas. En temas de educación, por ejemplo, para darte otra pincelada, la Universidad de Itela va a generar espacios de diálogo, todo online, por supuesto, para repasar la sostenibilidad, la inclusión social y cómo hacer una nueva mirada. Hoy es el Día Internacional del Reciclaje, detalle aparte, y entonces Aguas Danón, por ejemplo, con Fundación Avina, también está educando en temas de reciclaje. El miércoles fue el Día de la Familia también, educación, de nuevo. Y te termino con algunas curiosidades que son graciosas, si se quiere. Se vendieron 12.000 mates Stanley desde febrero hasta hoy, por ejemplo. Yopido.chat es la nueva página amarilla por WhatsApp en donde se están registrando los negocios para comprar y vender. Uber y otros servicios de transporte, en lugar de transportar pasajeros, ahora lanzan aplicaciones para transportar productos. Y así sucesivamente. Y todos hemos ido adaptando parte de nuestra historia a esta pandemia. Me queda ese tema que me planteaste, que es un tema que me encanta y del cual me encanta hablar, que es de la ética en los negocios, así que para la próxima prometo ir mucho más allá. Verónica Álvarez Puente, le agradezco muchísimo, dama, por este momento. Por favor, gracias. Un placer. Señor Carril, vamos con la cortina, Chino, y vamos también a usted, prepárese, en 10 minutos Guillermo Carril con su cortina. Bueno. Escúchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.conceptofm.com.ar o bajate nuestra aplicación FM Concepto y escúchanos en vivo. Tendencias con Guillermo Chino Martínez Moreno. ¿Cómo va? Bueno, muy bien. 12:31 minutos, Claudio. Guillermo Chino Martínez Moreno, ¿cómo le va, caballero? ¿Qué es su vida? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá tratando de ponerme de acuerdo con la tecnología. Estamos transmitiendo en vivo desde mi página y es impresionante cómo la repercusión que tiene y las preguntas. Estoy a 4 manos, ¿no? Este es otro de los temas que sería interesante hablar, de la gente que dice que la tecnología solamente expulsa mano de obra. No, yo necesitaría 5 personas. Pues no puedo, tengo las redes, la gente que me pregunta, todo. O sea, esto de que expulsa, no expulsa. Si yo pudiese, si tuviese recursos o si pudiese colectar algo de recursos, tendría que tener gente para que me ayude, para acompañar esto. Solamente la transmisión de Sin Saco y Sin Corbata fue... me puso más requerimientos de los que tenía. Y quería comentar respecto de algunas de las cosas que estuve conversando con algunos amigos en la semana. Cortado, Chino. Sí, ¿Qué pasó con la transmisión de Sin Saco y Sin Corbata? Que levanta muchísimo el interés de la gente. Estoy constantemente... Y además también estamos saliendo por la página de Facebook de Sin Saco y Sin Corbata repitiendo tu salida al aire. Así que doblete tenemos para la gente. Claro, porque... Dale con tu comentario.
me di cuenta que tengo gente nueva, ¿no? Que va apareciendo. Bueno, una de las cosas que estuve conversando en la semana con algunos proveedores de servicios, de algunas empresas que están pasando malos momentos. En este caso, la industria del cine y de las salas de cine están concentradas, como bien saben, en muy poquitas empresas. Y estas compañías están en un problema bastante grave porque no saben lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo, conversando y tratando de ejercer mi tendencia, ¿no? a prestar servicio en cada momento, hasta en un asado o en una charla o en una cerveza, trato de buscar, de colocar me salgo de la vaina, ¿no? Y entonces pensé en qué podría hacer una compañía que tiene salas de cine y que no tiene la posibilidad, el horizonte de volver a reconstruir su negocio. Estaba pensando, yo le puse Hidroponía Film, ¿no? Pues estas salas están dentro de, en general, cercanas a centros comerciales, no shopping, sino supermercados. Estos supermercados hoy están con gran requerimiento, el alimento es uno de los grandes temas centrales de búsqueda. Entonces no sería descabellado que estas salas se pudieran redireccionar hacia sistemas productivos. No tienen luz, pero con luz artificial funciona la hidroponía. Tienen espacios para atender al público. Esto le permitiría exhibir estos productos que producen y la gente podría pasar por ahí como en un supermercado y acceder a estos productos que se pueden hacer dentro de las salas, ¿no? Verduras, frutas. Es muy interesante lo que se puede hacer con hidroponía y es todo artificial. En lo que tiene que ver con el supermercado también va a haber una gran transformación. Hay muchísima tecnología de storage y de guardado, ¿no? Entonces no sería descabellado que estos espacios se pudieran transformar en depósitos robotizados, donde una máquina, después de un pedido, pudiese ir a buscar con un brazo mecánico un producto y ponerlo a disposición. Estoy pensando en alternativas porque no ven rápidamente el horizonte. Otro tema de los que se habló ya en el programa fue la monetización de los shows en vivo. Los artistas de cine van a vender más que nunca porque van a hacer más películas y se va a transmitir. El teatro también se va a transformar. El tema son los músicos que vivían del vivo, ¿no? Habían perdido el negocio del disco, perdido el negocio del CD, perdido, y ahora lo que le quedaba era el vivo y no lo tienen. Entonces ahí es donde va mal, de alguna manera, Sadaí, quizás. Pero en el fondo es eso, es medir de alguna manera el tráfico en las redes sociales y devolverle a estos artistas de alguna manera el fruto de su trabajo. Va a ser muy difícil si no. Te comento, Chino, que hace 2 años las plataformas de juego dan conciertos para los chicos. ¿Esto qué implica? Claro. Artistas que vos y yo no conocemos, ni sabemos cómo son, ni qué escriben, ni qué tocan, hacen conciertos desde un teatro, desde un salón, y lo transmiten vía streaming por las plataformas de juego. Vos tenés que pagar para acceder a eso. Sí. Entonces, acaba de darse hace un mes el concierto más grande de la historia, con 2.400.000 televidentes. Un artista en una sala con 2.400.000 entradas. Si ese señor hubiese tenido que salir a hacer giras en teatros con 100.000 personas, hubiese necesitado 24 países con 24 estadios, lo que implica movilizar personal, costo. Acá el señor se quedó con el 70% de la plata y la entrada valía 1/10 de lo normal. Claro, claro. Entonces esa es la pauta de que los caminos están abiertos. Se acabó ir a la cancha de River. Vas a tener que ir a ver con tu hijo para ver un congreso, que te decir a tu hijo, enséñame cómo en la PlayStation puedo ver un recital mañana, no sé, de un grupo que aparezca y quiera. Paul McCartney, el próximo concierto de Paul McCartney lo vas a ver por la PlayStation. Seguro. Y salas virtuales donde vos vas a sentir casi la presencia, porque vas a estar en 3D, vas a poder mirar al público que está alrededor tuyo, vas a ver al lado tuyo personas que asistieron virtualmente o personas que asistieron en forma real o personas
que no son personas, sino que son robots o avatars, porque vos podés participar con un avatar, con un algo que te represente. En el fondo yo creo que también la experiencia del vivo no se va a perder. Por eso creo que lo que se van a desarrollar son dispositivos que te permitan asistir sin riesgo, astronautas, digamos. Y ahí va a haber mucha industria de indumentaria, fashion, cosmética, ya no en los barbijos, en toda la pilcha completa. Vas a tener una ropa entera que te va a permitir entrar y salir como si fuese un traje seco de buceo, y vos puedas tener esa experiencia, porque el mundo, una parte importante del mundo, no se va a privar de la experiencia de un vivo, y se puede lograr con esto. Estaba viendo recién un video que mandaron muy generosamente. Yo entiendo que la gente hace un enorme esfuerzo sobre la apertura de las clases en Francia, ¿no? Esta distancia social que le están imponiendo los chicos, este esquema, esto se puede resolver perfectamente con dispositivos. Vos no tenés que prohibirle a un chico que esté con el otro, tenés que dotarlo de herramientas que permitan acercarse lo más posible a la experiencia anterior. No lo podés poner en una cápsula. Estaba viendo el video, es ridículo. Los chicos están encerrados en dispositivos, entran como en cajoncitos, están parados de a tantos metros. Ridículo. O sea, yo no sé a quién se le ocurre esto. Bueno, perdón, me voy de tema, discúlpame que me encaminé por otro lado. La monetización del tráfico me parece que es una clave, la auditoría de los derechos me parece que es una gran clave, las salas virtuales son un camino totalmente accesible, posible, y hay tecnología de estantería que lo permite, y los accesorios de protección sanitaria son el futuro, con todo el delirio que se te ocurra de la cosmética que los ponga en un estadio atractivo, como para que haya moda también en estos dispositivos. Te agradezco, Claudio. Contestemos, aprovechando que estás vos, porque me pasaste el mensaje que estás manejando, que Martín Sandoval preguntó cómo ve el mercado laboral de acá a fin de año. Eso, sí. Y lamentablemente el mercado laboral, por la tendencia que viene mostrando, va a ser una gran cantidad de oferta de mano de obra y búsquedas muy específicas. Según alguna información que anda dando vuelta por ahí, de las grandes consultoras que manejan personal eventual, ya han perdido 12.000 puestos de trabajo que ofrecían. Es una cantidad muy grande, con lo cual la tendencia no es para nada simpática, es realmente preocupante, y lo que genera es una gran duda sobre cuánta destrucción de mano de obra vamos a ver en los próximos meses. ¿Por qué el gobierno por ahí te está diciendo que no podés echar o una parte del sueldo lo podés pagar? Pero cuando quieras abrir tu negocio y no arranque de entrada, vas a decir la mitad del personal se queda afuera. Ya lo hicieron las empresas de fast food, que dejaron virtualmente a la mitad del personal afuera porque no pueden atender en salón. Con lo cual, creo que el proceso de destrucción de mano de obra recién los estamos empezando a ver. Lamentablemente. Gracias, chicos. Gracias, Claudio. Les recomiendo a la tarde, voy a hacer una entrevista, un vivo, a Toby Burman en Barcelona. Es un gran odontólogo que tiene clínicas en España y que nos va a contar lo que pasa en España. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Gracias, Claudio, y gracias por abrir la puerta. Mañana a 17 horas te invito también al Facebook Live que voy a realizar a través de mi página de Facebook. Bien. Chau, Chino, gracias. Gracias. Nos vemos. Señoras y señores, ahora sí, a las 12:42 es momento de que se vaya poniendo los pantalones el señor Guillermo Carril. Señor. ¿Cómo anda? Saquen de aire sin Maduro. Saquen del aire sin Maduro, por favor. Clara, por favor, vení a ayudarme. Necesito que lo contengas a Meiter. No, mira. Vamos, Carril, que nos queda poco tiempo y tiene que salir don Jorge a dar un ratito. Ah, cierto. Bueno, la verdad que las cosas están cada vez peores. Pero bueno, acá nadie sabe quién va a tocar fondo. O mejor dicho, no, quién ya sabemos quién va a tocar fondo. No sabemos cuándo van a tocar fondo. Digo, más rápidamente que esto no lo puedo hacer. A ver, vamos a ver un poco. Para fin de mes está prevista la asamblea en Aerolíneas Argentinas. Una asamblea que va a evaluar el desempeño de la compañía. ¿Cuáles van a ser los resultados? Hay algunos numeritos dando vueltas que no son de los mejores.
veremos qué pasa, eso por un lado. Por otro lado, esta semana hubo reuniones de los gremios de aerolíneas con el titular de la compañía, charlaron, a ver cómo va a ser esto de la fusión. No está el mejor clima entre los gremios, el resto va más o menos ahí, no se presentaron ideas nuevas, ya lo dijimos en algún momento, esto de tener una compañía que hace cargas es viejo y nunca funcionó ni con Marsans, ni con los españoles, ni con nadie. Ahora, el invento de tener una compañía que hace mantenimiento de aviones no parece malo, por un lado, porque va a contener toda la cantidad de mecánicos que no pueden trabajar por separado en Aerolíneas Austral cuando lo fusionen, y por otro lado, van a calmar a los dos gremios más importantes, o uno de los gremios más importantes, que es el mecánico, para poder avanzar en otras cuestiones. Ahora, aparte, recordemos que durante muchos años, en la década del 70, del 80 y parte del 90, gran parte de los ingresos de aerolínea venían de atender a las líneas aéreas de otros países, porque Argentina era aeropuerto final, era de terminar a los vuelos. Eso fue reemplazado con el tiempo por Chile, que se transformó Santiago de Chile en vuelo terminal para muchos vuelos. Y además mejoraron la tecnología, hicieron buenos negocios y vieron cómo podían encaminar mucho mejor el mantenimiento. Porque ese es Con lo cual, creo que hay que recuperar, primero, que Argentina vuelva a ser terminal de los vuelos, no escala. Y segundo, mejorar muchísimo la atención, porque había algunas cosas medias raras, recordémosla. Ahora, mi pregunta es, ¿usted se acuerda que hace un tiempo, y en este lugar, como dice Serrat, nosotros hablamos de FADEA? ¿Qué es? Es la Fábrica Argentina de Aviones. Mi pregunta es, ¿vamos a tener dos plantas para una misma cosa? No, ellos construyen, ellos construyen o rehacen aviones no comerciales. Básicamente aeronaves militares. ¿Sí? Sí. A mí me suena que no, ¿eh? A ver, cuénteme, FADEA, ¿qué línea aérea rehizo todos sus aviones ahí? Me suena que el año pasado una compañía de origen chileno estuvo haciendo mantenimiento. No sé, la verdad que no conozco, pero yo sé que con el macrismo tuvo la gestión de una mujer, que no recuerdo su nombre, lamentablemente, pero fue espectacular, y le dio vuelta a FADEA toda la producción y la terminó transformando en una empresa rentable, que como corresponde cuando volvió el kirchnerismo al poder, la echaron a esta mujer y revirtieron toda la empresa, tomaron todos los anteriores y dejaron de hacer servicios para terceros, y ahora tienen creo que 2 aviones dando vuelta, creo que un Hércules están rehaciendo o algo por el estilo, y están haciendo, decían que iban a poderse hacer respiradores, nunca sé si llegaron a fabricarlos. Nunca me enteré que fabricaran uno. A lo mejor soy un desinformado, perdón. No, también, pero es lo mismo. Voy a ir con otra cosa de aerolíneas. Una más, denme una más de aerolíneas y después quiero cambiar. Van a haber 17 vuelos a Shanghái para ir a buscar, para retirar instrumentos para luchar contra el COVID-19. Mi pregunta es, ¿no terminará teniendo razón un ex dirigente sindical cuando dijo que más nos convendría haber contratado a una empresa que haga cargas? Digo, ¿no? Porque de los 320, de los 330 que van a volar, ya sacaron asientos, ya empezaron las modificaciones, no son muy complejas, convengamos. No se engañe, Chino, no se engañe. Hubo 3 vuelos con ciudadanos y diplomáticos chinos que viajaron a Shanghái a través de vuelos de aerolíneas argentinas. ¿Y qué, para qué? Misteriosamente no le hacemos vuelos a nadie, no permitimos que los extranjeros vengan en vuelos del exterior, salvo de la TAP, pero sí permitimos, por ejemplo, esta locura que es llevar ciudadanos chinos y diplomáticos chinos a Shanghái en estos vuelos. Pero debe ser en compensación de los medicamentos. Hay un tongo, hermano, detrás de todo esto. Sí. Hay un tole, no sé por qué. ¿Qué querés que te diga? ¿A qué te suena algo raro, no? Todo muy raro, porque no tengo valores. Dame los valores, ¿cuánto cobra? ¿Es cierto que los depósitos de esos aviones vienen muy llenos de productos chinos que compran algunas personas? Pero ¿a vos a qué te referís? ¿A chucherías, por ejemplo?
¿A eso te referís o a productos que se necesita para el COVID? No. Lo del COVID va en cabina. Estoy hablando abajo. Abajo, en bodegas. Sí. Mira, no sé. Sigamos porque empezás a hablar de más. Dale. Nunca vimos, ¿sabés qué pasa? Que nunca vimos lo que había en las bodegas. Siempre vimos las imágenes de cosas que bajaban de las cabinas. Y cerradas, cajas. Acuérdense. Bueno, basta. Sigo con otra cosa. Voy al aeroparque. Se supone que el aeroparque debiera volver a volar, debiera volver a estar operativo para fin de año. Se habla del 1 de diciembre. Ahora, con un poco de suerte, porque no sabemos cómo va a seguir la pandemia. En principio, van a tener que apurarse para terminar los trabajos de mantenimiento y reconstrucción, porque el aeroparque necesita volver a tomar la forma que tuvo antes. ¿Por qué? Porque va a ser regionales con vuelos, por ejemplo, a países limítrofes. Entonces, ahí va a haber que modificar, o por lo menos ajustar la infraestructura que hasta ahora quedó medio deteriorada porque no hay tanta habitualidad en los usos. Ahora, yo creo que puede ser un poco optimista, puedo ser poco optimista si hablo del 1 de diciembre, como se escuché decir por algunos ámbitos del mercado comercial. Creo que eso va... mucho que los vuelos internacionales vuelvan antes del año 2021. Porque no va a depender de nosotros solamente. Por eso digo que están preocupados con la... Puede ser que haya ganas de volar de algunas empresas. El gobierno no va a dejar porque no quiere importar enfermedad. Bien, cierto. Bueno, es la última que ya hace 49 minutos y tengo que tenerlo todavía el señor Haddad. Cierto. Y a Clarita Cagliarini con nosotros. Ya que va a hablar Haddad, vamos a darle un poco de contenido a esta información y tiene que ver con Avianca, que se presentó a los tribunales de Estados Unidos y dijo: muchachos, yo voy a adherir a bancarrota porque no podemos seguir así, tenemos una deuda muy grande desde 2018 que la venimos arrastrando y tenemos ahora problemas con la pandemia que nos tiró abajo todas las máquinas y no podemos seguir volando. Ganó la TAM, obviamente, claro. La TAM respira, como escribí hace unos días. El señor Premovich se reunió en un aeropuerto con Fernando Meiter, después de ahí para abajo, siempre mal. Le boicoteó la empresa al señor Meiter, indiscutiblemente. Bueno, esa fue la última legal para darle piedad. ¿Viste? No. Dale, Guille, gracias por este momento. Un beso grandote. Chao. Dale, Jorgito, tenías un par para nosotros. ¿Qué te parece? Sí, señor. Tengo, no volando, sino aterrizando ya otra vez en los municipios. Ya van por lo menos 6-7 municipios que o establecen una tasa individual para los productores agropecuarios de ese municipio o derivan la recaudación que tienen de impuestos determinados para la excusa de equipar el hospital. Y no solo se produce en provincia de Buenos Aires, sino se está haciendo pandemia en todos los municipios del país. Están creando tributos los municipios que no lo pueden hacer. Y lo último que te quiero decir es que ya hay otra sentencia de la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativa, que es la Superintendencia del Tribunal Fiscal, la máxima autoridad hasta ahora en materia fiscal, que le da la razón al contribuyente que está repitiendo el pago hecho en su momento de impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por inflación. Aplicando el ajuste por inflación no pagaba impuestos. Sin aplicar el ajuste por inflación, la tasa en lugar del 35 se trasladó al 107%. Son casos que se demuestran con una pericia contable y que corresponde hacer el trámite ante el tribunal. Quiero aclarar, ya es la segunda sala de las 5 que hay que establecen este criterio. Y estamos hablando de lo pagado en el 2009 y 2011, en los dos casos. Esto es importante porque muchas empresas, no todas, muchas empresas están en esas condiciones y estamos hablando de periodos anteriores a las modificaciones del gobierno anterior que permitió el ajuste por inflación 1/3 o cuando había un 55% de inflación, etcétera. Estamos hablando de periodos que no tienen nada que ver con eso, que no tienen esa limitación y no están prescriptos.
Don Jorge Adán, muchísimas gracias por esto. Buen fin de semana y buena semana para todos. Páselo bonito y cuídese mucho. Venga a las 5 de la tarde y escuche el Facebook Live que voy a hacer mañana. Quizás algún datito les sirva. Bárbaro. Chau. Quedamos solitos. Gracias. Este es el mejor momento. Sí, todo para nosotros. Dale, tirame alguna pálida. Tirame alguna noticia. En realidad quedaban un montón de cosas sin comentar, pero bueno, hay una que a mí me llamó la atención particularmente, que tiene que ver con el tema de la Oficina Anticorrupción y este señor Félix Kraus, o como se pronuncie, es una cruz realmente la que llevamos con él, pero me llama la atención que Graciela Ocaña, que me parece una persona muy sensata, esté pidiendo firmas a través de change.org para que no ocurra esto de abandonar las causas de la Oficina Anticorrupción en contra de la vicepresidenta de la Nación. En realidad uno junta 100.000 firmas para poder llegar a un funcionario para que se trate el tema en el Congreso. ¿Por qué Graciela Ocaña hace esto si es diputada del Congreso? O sea, no tiene mucha lógica. Plantearon el Congreso. ¿O acaso se perdió no digo que tenían mayoría, pero tienen una cantidad importante de legisladores? ¿Por qué no se están uniendo para esto? Porque usan char para juntar gente, para después mandarle mail, mensaje y pedirle plata. A mí hay 4 proyectos de partidos políticos liberales. 3 ya me llamaron, no para pedir mi colaboración como periodista, no para pedir mi colaboración como politólogo, no para pedirme participar políticamente, para pedirme plata. 3. Bueno, diciéndome, vos deberías colaborar. Bueno, yo no voy a colaborar con ningún chanterío. 3 partidos liberales que te dicen, no, la iniciativa privada, 3 pidiendo guita, déjense de joder, vayan a laburar, dejen de robar a los pobres. En fin, el otro tema, Claudio, es que se iniciaron las sesiones virtuales en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado. Y la verdad es que me quedé asombrada de ver una imagen que, se viralizó obviamente en las redes, donde ves un señor con una computadora y un montón de gente a los gritos, que me recordó, ¿vos te acordás cuando llegó el primer cohete a la luna y se veía Houston y todos aplaudiendo? El que no lo vio en vivo en esa época lo vio en alguna película. Bueno, ¿cuál es la hazaña? Perdón, acá yo lo comentaba esta semana, conozco decenas, miles de profesores que están haciendo esto desde marzo, viendo a todos sus alumnos en red. Son políticos, no tienen vergüenza. Son políticos. ¿Sabés lo difícil que es para que logren los políticos para que aprieten 2 botones? Bien. Sí, ya lo sé. Es más, se notó. Eso demuestra el político argentino. En el momento de votar, encima que tienen asesores que les pueden enseñar, ¿no? En el momento de votar, Massa buscaba 3 diputados que no habían votado porque se ve que no sabían dónde tenían que apretar el botón. Y entonces decía, creo que, no recuerdo bien, pero que era Toti Flores, que estaba en la sesión, pero le decía, a ver, el diputado Flores va a votar, esperemos unos minutos, a ver, el diputado Flores va a votar, y a nadie le decía que tenía que tocar un botoncito y no votó. Ahora, mi pregunta es, en el Senado, esta semana nuevamente va a haber sesión, pero yo creo que los proyectos importantes se van a dar cuando le enseñen a la presidenta del Senado qué botón tiene que tocar para anular un voto y que pueda decir, diputado de Cambiemos fulano no vota, diputado de Cambiemos tiene 10 segundos, no vota, y haga clic. Senado, ya está. Cristina Fernández está en el Senado, no en diputados. No, por eso te decía, pero el tema es que en el Senado también va a haber sesiones el jueves, el miércoles el diputado. El diputado no vota en el Senado. Un dato, a mí me gustó mucho la gesto de la senadora Machado, que decidió ir y sentarse en la butaca. Muy digno de ella. La felicito realmente porque hizo lo que debería hacer. Me cuentan, no pude ver fotos, que porque ella se sentó, atrás salió Claudia Abdalá y Martín Lustó a sentarse también en sus bancas, por pedido de Cristina para que no dejaran a esas personas. Pero yo lo único que digo es que ella le ganó a Cristina porque le rompió el monopolio de la presencia. Y bueno, me parece fantástico, ojalá que lo hagan más de uno, porque lo pueden hacer sin problemas. Estamos viendo cómo están reuniéndose en otros...
Yo no entiendo por qué los senadores de la ciudad de Buenos Aires no pueden ir a sentarse a su banca. ¿Qué impedimento tiene Lustó para ir a sentarse a su banca? ¿Qué impedimento tiene Schiavone para ir a sentarse a su banca? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el problema de que los senadores de la provincia de Buenos Aires, que están en el Congreso, elegidos por la provincia de Buenos Aires, de Cambiemos, no estén en su sitio? Claudio, la presidente del Senado, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, pidió o dijo quiénes tenían que estar acompañándola. Ella lo dijo y le dijo a Lustó que como vicepresidente del Senado tenía que quedarse en su oficina para reemplazarla si era necesario. La verdad que... la senadora hizo lo que corresponde. Dijo, a mí nadie me puede prohibir estar en mi banca. Y Cristina no se lo pudo prohibir estar en su banca. A mí me podés decir... ¿Cuál es el problema? A mí me podés decir lo que vos quieras. Vos hablaste en tu comentario sobre el tema del derecho. ¿Sí? Ahora, queda en mí obedecerte o no obedecerte. Hay normas que yo voy a aceptar voluntariamente, como por ejemplo quedarme en mi casa aislado, pero hay normas que no te voy a reconocer, que si tengo que estar en una poltrona que me votó el pueblo voy a sentarme, te guste o no te guste. Y esto es lo que digo. Ahí también en Cambiemos hay que decir, los 40 diputados de Cambiemos estuvieron en su silla. Y hay que felicitarlos porque lo hicieron. Entonces digo, a mí Cristina me puede cascarear en la cara de lo que Corno quiera. Y la verdad que lo exprese me parece muy bien porque demuestra su faceta antidemocrática. Pero los senadores son los cobardes, los cagones que no fueron a sentarse. Entonces no es culpa de Cristina, es culpa de los cagones que no fueron a sentarse al lugar donde la gente lo votó. Claudio, le tendrán miedo por algún motivo, es lo único que te puedo decir. Por algo le temen. No sé por qué será. Será por el mismo motivo por el cual le temen los jueces a los que quiere sacar. Y por último, Claudio, un punto más voy a agregar, que será futuro, pero lo vamos a adelantar acá en el programa. No solo va a quedar exculpada Cristina de los temas Otesur y los sauces, sino que además le van a tener que pagar por la renta que no recibió todo este tiempo, porque ya están diciendo que están dando pérdida, porque nadie puede ir y nadie lo puede usar y no tiene amigos que puedan ocupar las habitaciones que en realidad nunca fueron ocupadas. Y con eso los dejo. Besos para todos. Hacen punto y si nos quejamos que no entregan el programa a tarde, tenemos que prestar a tiempo. Gracias, buena Clara. semana. Gracias a la operación técnica de Gabriela Hernández y Nicolás Zocchi, gracias a Fernando Falcón de FB Producciones, gracias a Guillermo Carril, que hace un laburo terrible de producción y estar ahí frente al estudio, gracias a Maxi Lagorio por todo lo que hace con la tecnología, a Verónica Álvarez Puenta, Guillermo Chino, Martínez Mariano, a Fernando Meiter, a Jorge, a don Guillermo Carril, Clarita Canglarini y Daniel Estico siempre a mi lado. Gracias por haber estado. La conducción que les habla Claudio Querutini, los espero mañana, 17 horas, en un Facebook Live. Chau, gracias, buena semana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Argentina Productiva en esta transmisión de Sin Saco y Sin Corbata. Voy a colgar el video para que lo puedan ver y espero el domingo que viene estar de nuevo tan bien acompañado como hoy. Gracias.